Señor, gracias siempre por tu presencia. Gracias por la fe que tenemos en Jesús. Pedimos, Señor, una vez más, que nosotros seamos hombres y mujeres que caminemos por fe, dando testimonio de tu gloria en la forma en que vivimos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamar, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió, y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás, en las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y salvador, a tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo.
Bendiciones, hermanos. Vamos a comenzar este tema 19, la experiencia personal y la evangelización. Le toca hoy a hermana Ilvea. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder aprender y ayúdanos a que podamos estar aprendiendo de tu palabra en este día, Señor, que tenemos hoy y mañana, estas 3 horas, para recorrer este capítulo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Ilvea. Dios les bendiga, hermanos. ¿Se me escucha bien? Sí, amén. Ok, disculpen que entré tarde, pero estaba lento el sistema y me costó entrar, pero aquí estamos. Dios les bendiga, un día más de vida, un día más de bendición, que como dijo el pastor, nos da oportunidad el Señor de seguir aprendiendo en este camino que vamos hacia la casa del Padre. Y ahora me toca a mí dar esta clase, que sea el Espíritu Santo que nos ilumine. Sé que es un libro y un tema largo y tenemos mucho que aprender cada día de su palabra. Así es que vamos a estarla desarrollando, prácticamente leyendo, pero voy a hacer una oración pidiendo al Señor de que no sea un día más que aprendemos una lectura más y que nos quede en el vacío, que llegue a nuestro corazón y que esta palabra no regrese vacía, como se dice en la palabra, que la retengamos en nuestro corazón y que la hagamos vivencia, que por sus méritos, que la palabra bendita sea edificada cada día a su pueblo. Aquí este grupo que estamos, hijos del Rey, venimos ante ti, Padre, a darte gracias por un día más que nos permites la vida, Señor, un día más que nos permites estar reunidos por amor a tu nombre, Señor, porque hemos creído, Señor, que tú eres real y que tus promesas son verdaderas, porque no caminamos, como dijo Pablo, al blanco, sino que sabemos que tenemos los ojos puestos en ti, Jesucristo, que eres el autor y consumador de la vida. Padre, te pido que esta lección, Señor, se haga vida en nosotros, quita toda perturbación, toda aflicción que podamos tener, Señor. Limpia nuestra mente de pensamientos, de aflicciones, de el diario vivir, de las saturaciones, Señor, y que seas tú, Padre, poniéndonos, Señor, esta bella palabra en nosotros y que aprendamos algo nuevo, porque tu palabra cada día es nueva y es viva y eficaz. Gracias, bendito Dios, quédate con nosotros, Señor, que seas tú dirigiendo esta clase. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. La lectura es la lectura 19. Creo que todos tenemos el libro y sabemos que el tema es la experiencia personal y la evangelización. Estamos en la lectura 19. Si es que estamos en la página 154, esperemos que todos estemos ahí unidos y el tema, la base bíblica está en Juan 4 del 1 al 42 y el bosquejo, es importante que leamos de qué se trata esto. Hay 3 puntos donde dice los objetivos de esta clase, que dice reconocer el valor de un encuentro personal con Jesús, sentir el gozo y entusiasmo que da el Espíritu Santo al corazón convertido, compartir el Evangelio con otros tan pronto como lo recibamos. Yo creo que a esta altura, estos 3 puntos, sé que en algún momento se hacen vida en nosotros, porque creo que todos los que estamos aquí escuchando tenemos esta vivencia. Estoy segura que somos nacidos de nuevo y un nacido de nuevo sé que ha tenido estas 3 características, los 3 objetivos de esta clase. Todos creemos que
hemos tenido el encuentro personal con el Señor, cuando lo recibimos, tuvimos un encuentro personal con Él, y el gozo que nos da Él por medio de su palabra, que el Espíritu Santo es el que cada día nos guía, es algo que creo que lo vivimos también. Y el compartir el Evangelio con otros, tan pronto lo recibamos, a veces no es totalmente así, pero Dios lleva las cosas como Él quiere, y lo que Él comienza dice que lo termina. Así es que vamos a ver el pensamiento central. Dice, antes de poder persuadir a otros, nosotros mismos tenemos que estar convencidos y llenos de entusiasmo. Ese es el pensamiento central. Quiero que meditemos en ello y lo vivamos. Creo que cada quien tiene que hacer esta lectura propia, porque todo lo que el Señor tiene con nosotros es personal, ¿verdad? Dios nos trata como hijos y a cada uno le da su ¿cómo se llama? Su alimento, su tiempo. Nosotros todo lo que hacemos es en unión, un cuerpo, pero también el Señor tiene algo individual para cada persona, y el trato que tiene para cada uno es diferente. Así es que dice, el texto ario dice, decía, se trata del tema principal de la mujer samaritana. Decía la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya todos hemos escuchado esta historia de la mujer samaritana, y yo la leía y me gustaría que la pongamos y la leamos completa, porque como toda la palabra tiene mucho nutriente, y a veces nosotros leemos la palabra y no es cuestión de estar, sino que a veces pasamos muchas cositas por alto, pero cuando la leemos detenidamente, el Señor nos trae algo nuevo y algo refrescante. Así es que vamos a leerla. Por favor, pastor, ¿me puede poner el Evangelio de Juan, del 4, del 1 al 42? Quiero que la leamos, porque de esto se trata la clase, y quiero que la leamos con atención. Dice, cuando pues el Señor extendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no había bautizado sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues una ciudad de Samaria llamada Sicar. Yo creo que las que tienen ahí el libro, ahí se ve que es paralela a la altura de la ciudad de Sicar, está paralela a Samaria. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volviera a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino
que el agua que yo le daré le será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, porque no tengo yo sed, ni vengo aquí a sacar, para que ya no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ve acá. Y ven acá, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que vemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando la verdadera adoración, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad de mi Padre que me envió y que acabe su obra. No decid vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya está blanca la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Palabra del Señor. Vemos cómo este relato es grande y es bien amplio y tiene muchas cosas que nos enseña, pero aquí hace énfasis en unos versículos como es Juan 4:13, del 13 al 15, y luego se salta al 28, 29, y se salta algunos, pero esto lo voy a leer yo para que veamos. Realmente esta es la lectura, dice antifonal, que es la que nos va a hacer reflexionar con respecto al tema, que es la experiencia personal
de la evangelización. Dice en Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En este pasaje, si alguien me quiere decir que entiende de esto relativamente, totalmente, cuando el Señor le dijo de que de él saltaría agua, de una fuente de agua que salte para vida eterna, que alguien que me quiera comentar qué es esto o qué entiende, o si lo tiene y lo vive. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces, yo mientras leía esto, meditaba que nosotros a veces así somos, como esta mujer que, si ustedes ven, totalmente el Señor usa, aquí lo explica, pero usa algo que la persona entendía, ¿verdad? El Señor tenía sabiduría, pues él era maestro de maestros y usó el agua que todo el mundo en aquella época, pues, y hasta ahora, ¿verdad? Es vital para nuestra vida. Pero yo mientras leí este pedazo, cuando el Señor, obvio que lo que el Señor tomó algo como hacía en las parábolas, algo de costumbre para darle vuelta y aplicarlo a lo espiritual, ¿verdad? Pero miren la respuesta de la mujer, y eso nos pasa a nosotros. Lo que ella le pidió, porque ella en su ignorancia no entendía totalmente, ¿verdad? Que el Señor se trasladó de lo material a lo espiritual y le dice que ella quería de esa agua porque no quería ya tener sed ni esforzarse a ir a sacar, porque sabíamos que en esa época pues corrían, caminaban muchas, ya tenemos la historia, ¿verdad? Nosotros que sabemos que en esa época pues caminaban desiertos y la agua era escasa y sabíamos que hacían pozos profundos porque no era como en los países de acá que hay muchos ríos y había escasez. Sabemos que esos países son bien desérticos, ¿no? Y cuando nosotros a veces nos muestran lo espiritual, el ser humano salta porque ella tuvo dos intereses. Si ustedes ven que dice que ya no quería ella esforzarse a sacar el agua, porque si él tenía un método más eficiente para eso, ella pidió llenar dos cosas materiales en su vida. Y a veces nos pasa esto, que cuando encontramos al Señor, nosotros venimos al Señor esperando que el Señor nos satisfaga nuestros intereses materiales. Ella pidió dos cosas. Ya no quería fatigarse por ir a traer agua y si fuera, como dicen, mágico, ya no volver a tener sed, pero ella estaba hablando en lo corporal. Y esto no pasa cuando a veces, como les digo, no tenemos el conocimiento y cuando nosotros queremos llenar nuestros 5 sentidos o nuestras cosas materiales, porque ella en ese momento no entendía del agua vida, de la vida eterna, de
de lo que el Señor dice que vendrá a ser una fuente de agua viva. Nosotros sabemos que ese es el gozo. Hay una alabanza que dice, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Yo tengo gozo en mi alma. Yo creo que todos saben esa alabanza, ¿no? Esa fuente que hoy tenemos nosotros y que la vivimos, que que nosotros la podemos percibir que es un gozo, aparte muy diferente a las tribulaciones que podemos tener día con día, de las cosas que están aquí terrenales, nuestras aflicciones, nuestros viles, nuestro trabajo, nuestros problemas en familia, seculares o familiares. Hay esa fuente de agua viva que tenemos internamente, ¿verdad? Que hay un gozo que viene que el mundo no lo entiende hasta que nosotros realmente hemos nacido de nuevo y el Señor empieza a trabajar, porque no somos nosotros los que trabajamos, ya nosotros sabemos que es el Señor el que empieza a hacer la obra en nosotros, pero el Señor empieza la obra, y cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida, Él va transformando, y es para que un día lleguemos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, yo veía este punto, no sé si alguien ve algo diferente, pero que la mujer pidió dos cosas sustentables para ella en su vida, en esta estrofa, que él dice de que ella quería ya no tener la sed, ¿verdad? Imaginamos que nosotros ahorita hayamos una medicina, una cura para no volver a tener hambre, no vender comida, sería fabuloso, ¿verdad? No tenemos que gastar, ella ya no tendría, sabemos que en esa época era rústico, ellas viajaban a ese pozo, caminaban, y sabemos la historia de ella, y que ella buscaba una hora, ¿cómo se llama?, específica, porque me imagino que había mucha gente que iba a ese pozo, era el único lugar creo que tenían ahí cerca donde sacaban agua. Entonces, es algo que yo lo sentí, que a veces nos pasa a nosotros eso, ¿no? Que nosotros queremos saciar las cosas materiales de nuestra vida, pero el Señor viene a darnos algo más interno, porque todo lo que es el Señor dice que el gozo es nuestra salvación, ¿no? Y es algo interno, aparte de las cosas las vicisitudes que podamos pasar, ¿verdad? Y decía aquí que en el principio, cuando dice, porque el tema dice que es la experiencia personal y la evangelización. Allí ella tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros hemos tenido ya ese encuentro con el Señor, que ha empezado a transformar la vida de nosotros, porque en sus manos vamos a ser transformados, ¿verdad? Y ese gozo que habla en la segunda parte, donde dice que el gozo que es lo que da el Espíritu Santo en el corazón de nosotros, los convertidos. Y cuando nosotros tenemos estas dos cosas con convicción, pues la otra parte será de compartirlo, ¿no? Porque si nosotros hemos tenido este encuentro personal con el Señor, lo hemos visto cara a cara espiritualmente, y el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y a tener nosotros ese cambio que no es físico, sino espiritual, pues la actitud normal, sana de un cristiano convertido sería empezar a hablar de lo que tiene, de su vivencia, de ese impacto que el Señor ha hecho en su vida, que ha sido positivo, bueno, porque nos hemos encontrado con nuestro Padre, el Rey de Reyes, el que perdonó nuestros pecados, el que nos ha limpiado y nos ha lavado. Y no es una cosa pequeña, es algo grande, es algo como decía una vez un ejemplo, un pastor, que es como un choque con un carro, que nunca vamos a quedar igual si nos impacta un camión.
es un impacto tan grande que tenemos que, las piezas que nos quedan tienen que ser diferentes, ¿no? Una transformación total. Y cuando ha pasado un evento tan grande en nuestra vida, por lógica sería que nosotros lo compartamos con otros, más si es positivo, porque cada vez que uno tiene algo en nuestra vida, lo compartimos, y si es bueno, mucho que mejor, ¿verdad? Lo compartimos con nuestra familia, con los seres que amamos, con compañeros, porque ese impacto que hace en nuestra vida para bien y no para mal. Aún a veces nosotros nos pasan cosas malas y las andamos contando, que nos pasó algo, pero mucho más esto, que es algo tan diferente y tan impactante, es un cambio que el Señor hace en nuestra vida totalmente, ¿verdad? Y vamos a ver el lado tal vez después que uno dice, tal vez ustedes ahorita están diciendo, sí, pero no, tal vez dudamos, no tenemos valor, o decimos, sí, yo creo, pero todavía no, o el Señor me tiene paciencia, o aún podemos decir, tal vez no lo siento y tal vez por eso no es mi tiempo, porque yo sé que nos estamos cuestionando esto, ¿verdad? Podemos decir que tal vez no es el momento, que Dios nos tiene amor y paciencia, y sí, todo esto es real. Es cierto de que el Señor tiene todo esto para nosotros, pero también la otra parte es cierto de que nosotros debemos actuar en fe, porque el Señor, acuérdense que su palabra toda se basa en cuestión de fe y obediencia, ¿verdad? Y cuando nosotros no hacemos la obediencia a Él, le desagradamos, porque el Señor dice que es imposible ser gratos a Él si no tenemos fe. Y cuando no actuamos en fe al llamado que Él nos ha dado a todos, en todos los ámbitos de la vida, creo que este es uno de los que estamos viendo, ¿verdad? El evangelizar es un punto, porque hay muchos, porque esto es un conjunto de cosas para vivir una vida que el Señor le agrada, ¿verdad? Que es la santidad, la obediencia, la fe. Y hemos visto muchas veces que nosotros a veces mismos nos queremos como les dijera, no podemos decir engañar, pero a veces nos queremos como sobar el hombro, sintiendo de que tal vez no es el momento, no es mi don, no es mi llamamiento, estoy muy chiquito para hacer esto, más adelante, Dios lleve el tiempo. Te lo digo porque no los estoy juzgando a ustedes, les digo que a mí me ha pasado, ¿no? Creo que les estoy contando esto y espero que alguien se siente identificado conmigo, ¿no? Que uno se pone excusas, como dicen, como un paraguas queriéndose defender de la lluvia. Y no tiene que ser así, porque el Señor es bien claro, ¿verdad? En que las cosas las tenemos que hacer sin ganas, simplemente porque la carne nunca va a querer hacer nada espiritual, y sabemos que esta es una lucha día con día de todo lo que es espiritual. La carne se va a negar pero nosotros tenemos que domarla. Esto es como nosotros lo que no es espiritual es animal, o sea, somos como animales, ¿no? Y la carne tiene que ser sujetada, porque nosotros sabemos que hemos sido llamados a ser esclavos del Señor, ¿verdad? Por amor. Se oye la palabra fuerte, pero a la vez ya hemos oído el concepto que esclavo no tiene opción de nada, ¿no? Sino que solamente obedecer al amo. Entonces, posiblemente, si podíamos ahorita hablar con un esclavo de los de antes,
No creo que todo lo que le mandaban tenía ganas de hacerlo, pero lo hacía porque era comprado por el amo y no tenía otra opción, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ver esto así, que la obediencia es por gratitud al que nos compró, y sabemos que nos compró a precio de sangre, ¿no? Entonces, debemos de meditar en esto, en que realmente esta lectura de lo que hemos leído de la samaritana, y yo les voy a decir aquí, bueno, hay un ejemplo de la historia y la podemos leer, ¿verdad? Para concluir la clase, pero realmente el fondo de esta clase, hermanos, es que hagamos vida a lo que el Señor dice, porque nosotros hemos oído tantas veces y ahorita le hemos leído completa esta historia de la mujer samaritana, y yo creo que antes de que yo era cristiana ya había esta, digamos, como una leyenda, lo llamaba uno, ¿verdad? Y hemos dicho que ha sido la primera de las mujeres que evangelizó, porque corrió a hablarle a los hombres, ¿verdad? Que la mujer dijo, donde les dice en el 29, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Pues sí, yo meditaba en esto, y si alguien, imagínense, me adivina cosas, o sea, ella tenía razón, pero ahora no podemos nosotros, digamos, llegar de una persona a quererle adivinar su vida, ¿verdad? Y ella la cuestión que hace es como dudando, dice, ¿no será este el Cristo? Porque aparentemente se vio como que ella dudó, ¿verdad? Y dice, entonces salieron a la ciudad y vinieron a verlo, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hoy no podemos hacer eso, porque nosotros sabemos que, imagínense, me pongo a adivinar, bueno, yo no podría, imagínense, agarro a una persona y le no era porque Dios, no era porque era Dios realmente, ¿verdad? Él, bueno, era Dios y él sabía, ¿verdad? Pero nosotros, hoy Dios a nosotros nos ha dejado otra manera, porque hoy Dios nos ha dejado como representantes, ¿verdad? De él aquí en la tierra, y Dios nos preparó con su palabra para ir, y el Señor fue claro, ¿verdad? Cuando él vino, mostró que teníamos que hacer el llamamiento del arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Y hacer conciencia de que solo por medio de él vamos a ser salvos, ¿no? Entonces, él nos dejó equipados, porque ningún padre va a mandar a alguien a hacer algo que no esté equipado. Yo me imagino de que ni yo ni ninguno de ustedes que es padre, depende de la edad que tengan los hijos, lo vamos a mandar a hacer algo que no pueda. Cuando el Señor nos mandó y nos dijo que fuéramos, ¿verdad? Que llevamos las nuevas de salvación, obvio que Él nos dejó las instrucciones adecuadas para hacerlo. Entonces sabemos de que en su sabiduría Él nos dio toda su palabra para que nosotros pudiéramos hablar, ¿verdad? Así como cuando Él vino y anunció el arrepentimiento de pecados, y mostró el camino que era Él, y toda la palabra que lleva nosotros ya hemos estudiado, que tenemos que hablar de arrepentimiento, de juicio, de justicia, para que, obvio, el Espíritu Santo va a hacer la obra, ¿verdad? En esa persona. Pero cuando el Señor nos muestra este relato con la samaritana, hay muchas cosas, y vamos a ver en los datos generales acerca del tema que dice, la enseñanza de nuestra experiencia personal con Cristo es una herramienta poderosa
en la tarea de evangelizar y alcanzar a los perdidos. Miren lo que dice esto: nuestra experiencia personal con Cristo es una herramienta poderosa en la tarea de evangelizadora de alcanzar a un perdido. Y esto es tan real, porque si nosotros no estamos convencidos ni tenemos una relación con Él, es imposible que nosotros podamos ir y hablar con facilidad de Jesucristo, del que nos enamoró, del que nos compró, del que por Él vivimos y por Él tenemos todo. Cuando nosotros hemos comprendido y tenemos ese encuentro y esa relación con Él, se nos hace fácil hablarle a alguien de Él. Se hace fácil porque se nos vuelve tan familiar. Es imposible que, digamos, yo pueda ir a hablarle a alguien de alguien que yo no conozco. Yo no puedo ir a hablar de alguien que yo nunca he tenido relación ni he tenido una experiencia con él. Por eso es tan importante la experiencia que tengamos. Dice, es una herramienta porque es útil y es poderosa, dice, porque si no tenemos esa intimidad. Y les voy a decir, yo antes siempre he tenido, ya el Señor ya tenía, me iba a dar el don ese llamamiento de hablar de Él, pero yo les digo de que a mí el corazón me palpitaba, me brincaba y yo creo que son procesos en la vida. Y yo creo que les puede, todo lo que les cuente creo que les va a servir y nos va a servir a todos, incluyéndome a mí también. Porque con solo decir que yo iba, ya mi corazón me palpitaba, porque acuérdense que la carne es miedosa y acuérdense que esto es espiritual. Y esto es tan poderoso porque cuando uno entra al terreno del enemigo para ir por las almas, que obvio es el Espíritu Santo quien pone todo, pero somos un instrumento, ¿no? Ya eso lo tenemos bien claro. La carne misma de nosotros va a empezar a temblar porque es un mundo espiritual que nosotros ya lo sabemos, tenemos conocimiento que esto es una batalla, porque nosotros en la vida del Señor estamos totalmente en una batalla constante, que por misericordia de Él y sabemos que Él es más poderoso que el enemigo, pero tenemos un enemigo y no tenemos que decir que no lo hay, porque sí existe, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Así como Dios es real, el enemigo es real. Porque hay gente que dice, yo no creo en esa... Claro, nosotros tenemos que creer que existe, que no le tenemos nosotros reverencia a Él, no, obvio, ¿verdad? Pero es tan real y esta es una guerra que fuerte. Entonces, cuando nosotros tenemos este temor y que tambaleamos, y tenemos ese temor, yo sé que el Espíritu Santo cuando va a hacer la obra, la va a hacer así, uno esté como temblando y todo, porque yo sé que todo nos da ese temor, unos más que otros, pero entre más uno tiene esa intimidad con el Señor, el propósito, el deseo y la voluntad del Señor que se haga, es más fácil. Cuando uno tiene una intimidad con el Señor, es más fácil de hablar de Él, porque uno sabe de quién va a hablar, sabe de qué es lo que Él hace y el poder que tiene, que Él es poderoso, fuerte, omnisciente, y uno sabe todas las características de Él. Sabemos de dónde nos sacó, y entre más conocimiento de la palabra, pero como dice el pastor, es bueno leer y leer y el Señor lo dice, ¿verdad? Que nos instruyamos día con día en su palabra, porque eso en todos los ámbitos de la vida, pero hoy como estamos hablando de ir y evangelizar, nos hace más fuertes. Cuando uno viene y le habla a otra persona, se vuelve más fácil, más fluido, porque el Espíritu Santo ahí nos ayuda, porque eso hace el Espíritu Santo, agarra de lo que uno ha leído, de lo que uno sabe, y Él va proporcionando la palabra
Y cuando el Señor ve el deseo de uno, aunque uno se equivoque un montón de veces y batalle, pero Dios ve de eso, Dios ve el corazón, porque eso es lo que yo creo que a Dios le agrada, que uno quiere ser obediente aunque se equivoque, como un papá con un niño chiquito que quiere hacer alguna cosita y se equivoca y no lo hace bien, pero nosotros de padre estamos contentos que aunque sea malo está haciendo. Y el corazón de Dios es así con nosotros, que tenemos que hablar de Él, aunque no lo hagamos perfecto, pero que dice que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Yo pienso de que aún el que es pastor, el que es maestro, nos equivocamos al principio, pero Dios al ver y vamos a ir la práctica y el Espíritu Santo va trabajando y trabajando en todas las áreas, de todos los dones que sean para la obra del Señor. El Señor va haciéndonos cada día más sabios, nos va poniendo las palabras adecuadas y vamos creciendo, ¿verdad? En el amor de Él, para la obra de Él. Así es que hasta aquí alguien quiere decir algo, tiene una pregunta o algo que yo no haya dicho bien, que me corrija. O seguimos bien, continuamos. Vamos a seguir. Dice, aquí hay un bosquejo donde dice, la experiencia de la samaritana es un encuentro con Jesús. Ya lo habíamos leído, solo voy a ir a señalando. El significado de sus problemas sociales, ahí donde el Señor le muestra el impacto de sus problemas morales. Nosotros sabemos que había un problema de cultura, sociedad, que los samaritanos con los judíos nos llevaban y todo eso. Más adelante está toda la historia, pero estoy haciendo un poquito de anticipación. La crisis de sus problemas religiosos, la satisfacción de sus necesidades espirituales, la experiencia de los samaritanos al acercarse a escuchar a Jesús. Este es el bosquejo del estudio, ¿verdad? Están listos para los campos blancos, para las ciegas, fueron receptivos al mensaje de la mujer, se convirtieron y creyeron por sus propias cuentas. Dice, el ejemplo de evangelización de la mujer samaritana es una clara evidencia del valor de la experiencia personal del evangelizador para impactar a lo que quiere alcanzar con su mensaje, lo que yo les decía anteriormente. Cuando Jesús viaja a Judea, a Galilea, les decidió pasar por la ciudad de Sicar, en Samaria. Como realmente humano sintió sed porque vino al pozo de Jacob y estableció un diálogo con una mujer de la ciudad. En el transcurso de la conversación salieron a relucir varias cosas que resultan interesantes para ella. La táctica de Jesús para despertar el interés de sus oyentes es de por sí muy digna de ser estudiada e imitada por cualquier cristiano, ojo, escuchen, que debe compartir su fe con otros. Yo cuando leía esto me estaba acordando del sistema que usan los de Water, de lo que vimos la vez pasada, que ellos usan han estudiado la táctica del billete con el testimonio. O sea, el billete, dinero, todo el mundo conoce el dinero, ¿verdad? Y obvio, atrás del billete está todo el evangelio. Es una táctica que muchos podríamos decir, no es bueno simbolizar, como dicen, algo material con el evangelio, pero el Señor usó tácticas el Señor le dio vuelta del agua de tomar con el agua viva, ¿verdad? Que era la vida eterna, ¿no?
dice, él empezó por pedir agua, a la cual ella respondió con el prejuicio que había heredado de sus catoraneos acerca de los judíos. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso está en Juan 4:9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo siendo judío me pides agua de beber? Y soy mujer samaritana. Y porque sabían, ¿verdad?, que entre ellos no se llevaban. Y hay una historia atrás que aquí la cuenta, de que viene desde muy atrás. Jesús le habló de agua física, el elemento conocido para ella, pero luego se refirió al agua viva. Además, se reveló cosas personales que la dejaron perpleja, circunstancias que aprovechó el Señor para revelar su identidad como el Mesías lo prometía. En este momento yo me acordaba cuando leía esto que les acabo de decir, ¿verdad? Nosotros no vamos a ir a sacar, no podríamos adivinarle la intimidad a una persona que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Pero sí, los del programa de Woodwater dijeron algo, y eso es cuando ellos a la persona, si ustedes se acuerdan, cuando ellos quieren llegar a que ellos se muestren pecadores, se les citan los mandamientos. Y ahí prácticamente no les estamos diciendo, como el Señor le dijo, tú has tenido tantos maridos, pero si uno a alguien lo lleva ¿cómo se llama?, a los 10 mandamientos, como les tocamos la conciencia, allí es donde también podemos nosotros desnudar, por decir, el pecado de la persona sin decir exactamente algo. Yo no sé si ustedes, pero yo lo familiaricé y me acordé de eso, que cuando se acuerdan que se explica de que los 10 mandamientos a la persona se los presenta, y cuando siente a la persona se ha acusado de ella misma, ella no la estamos acusando, pero la conciencia de ella misma se desnuda ante la perfecta ley de Dios, ¿verdad? Y de esa manera la persona queda culpable de pecado, que no está libre, porque cuando hablábamos de que a la persona se le dice, si uno se le encuentra y uno le dijera a una persona, mire, usted es pecadora, que lo puede mandar por allá a la persona a ofender, porque va a decir, bueno, y usted al caso me conoce y por qué me ofende, ¿no? De pronto, pero si uno lo toma y va a la conciencia por medio de los mandamientos, automáticamente la persona misma se autoculpa, bueno, se descubre sus pecados, y luego allí es donde la idea es llevarlo allí para que él se sienta que necesita del Señor, que necesita un Salvador, que necesita arrepentimiento de pecados, que no es tan bueno como cree, porque todos hemos estado ahí y ¿cómo se llama? Ya nosotros sabemos que nosotros, aunque ya lo sabemos, ¿verdad?, que seguimos pecando, pero tenemos un abogado y no lo hacemos, no pecamos nosotros fríamente calculado, ¿verdad? Nosotros sabemos que vamos a seguir pecando, pero no lo hacemos a propósito, ni deseamos, ni planeamos hacerlo. Pero la persona que no ha tenido el encuentro, ni ha sido encontrado por el Señor, se cree bueno porque no ha asesinado, porque no ha violado, porque no ha robado un banco, porque no ha mutilado a alguien. La gente cree que es bueno, pero nosotros sabemos que no es, gracias hermana, que no es así. Nosotros sabemos de que todos los pecados son iguales, y con uno que no cumplamos la ley, ya todos son iguales, todos son pecados para el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso vino Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Entonces, cuando yo lo familiaricé así, pero si alguien tiene otra forma porque dice, además, le reveló sus cosas personales que le dejaron perpleja, circunstancias que aprovechó el Señor para revelar su identidad como el Mesías prometido, el impacto que causó en su vida la relación de Jesucristo hizo de esta mujer una mensajera eficaz para conquistar la atención de los de su pueblo.
Estos vinieron a Jesús, lo detuvieron 2 días entre ellos y se convirtieron, no solo por el testimonio de la mujer, sino por su propia cuenta. Ya el Señor había trabajado también esos corazones y creyeron, ¿verdad? Aquí se ve incluida la fe. Me imagino que en esos 2 días el Señor les evangelizó, les habló de, ahí no dice, pero me imagino de que el Señor siguió hablándoles del reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Experiencia, dice, aquí continúa, dice, bueno, esto es historia, pero vamos a, dice, estamos ahorita en la definición mitológica. Le era necesario pasar por Samaria. Está en Juan 4:4, dice, esto solo se entiende cuando se ve desde el punto de vista de la misión divina de Jesús que llevó la buena nueva a Samaria. Lo voy a leer porque le voy a decir algo que yo sentí que vi aquí. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Cuando dice era necesario pasar por Samaria, ahí da una explicación, porque cuántas veces todos nosotros tenemos una Samaria que no queremos pasar, que no queremos confrontar, como es nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, porque ustedes saben que entrar allí, ellos hacían hasta una vuelta porque no podían pasar por Samaria, pero él tenía que pasar por Samaria porque tenía que salvar a esta mujer. Y a veces nosotros nos aludimos y hacemos una vuelta a personas que posiblemente nosotros creemos difíciles, no nos llevamos bien, porque ellos hasta daban vuelta para no pasar por ahí, todos los judíos. Pero el Señor, miren lo que dice, me era necesario pasar por Samaria. Porque a veces nosotros por no pasar por esa Samaria que se nos confronta y no se nos hace fácil y que deseamos mejor no remover y no mover para que no se muevan las aguas, nosotros le damos vuelta. Pero el Señor dijo que era necesario. Y si Él no hubiera pasado ahí, mucha gente no se hubiera convertido. Entonces, nosotros todos podemos hacernos una pregunta, ¿cuál es nuestra Samaria que queremos evadir, verdad? Dice, el pozo, aquí dice, pues había sido cavado por Jacob, un extranjero en su época la ubicaba en el pozo, se relacionaba con el valle de Siquén, entre los montes de Ebel y Gersín. Ahí en el libro está el dibujito. Dice, el significado de sus problemas sociales. Dice, el encuentro de Jesús con la samaritana, Jesús y sus discípulos llegaron a la ciudad de Sicar, la antigua Siquén de Samaria, al mediodía. Mientras trabajaba la ciudad en busca de alimento, Jesús, cansado, con sed, se acercó al pozo de Jacob y le pidió agua a esa mujer que aprovechaba la soledad para proveer del preciado líquido. El encuentro no fue muy amistoso debido a que la actitud prejuiciosa de la mujer, dice prejuiciosa, hacían los judíos, pues existía un odio historial entre judíos y samaritanos. Miren, a veces esto también, yo siento que a veces uno por tener prejuicios, por muchas cosas, a veces nosotros bloqueamos el trabajo del Señor. Y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Que a veces dice de que la actitud con la que le habló fue un poco rechazante. Yo me imagino como ella, casi como lo retó y lo provocó, ¿verdad? Porque había un prejuicio. A veces hay prejuicio por razas, por países.
hay rivalidades y a veces eso es un orgullo que tenemos interno que tenemos que irnos quitando para que la obra del Señor pueda ser trabajada y que Dios nos use a nosotros, porque la obra del Señor se va a hacer sí o sí, ¿verdad? Pero no tenemos que ser estorbo ni obstáculo, ¿verdad? En las cosas del Señor, por prejuicios, por razas o por creencias o por países o continentes, qué sé yo, ¿verdad? O por historias del pasado. Y dice, los judíos casi no pasaban por Samaria. El viaje de Judea a Galilea era más corto por Samaria. O sea, era como dice uno cuando dice, es un camino corto, derecho, ¿verdad? Pero lo habían hecho costumbre evadir esa región. Ya decimos por qué, ¿verdad? Porque había una rivalidad entre razas. Viajaban hacia el norte por el camino del lado oriente de Jordán. Sin embargo, se hacía énfasis en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Eso solo se puede explicar tomando en cuenta la misión del evangelio. Esa zona tan menospreciada por los judíos. Imagínense, los judíos tenían menospreciada esa área. Pero Jesús cuando vino él no tuvo prejuicios, no tuvo, ¿cómo se llama? No menospreció a nadie, no hizo como diferencia, ¿verdad? Sicar quedaba a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Samaria, entre los montes Ebal y Gerizim. Era una de las ciudades más antiguas de Palestina, conocida por el nombre de Siquem. Y se ve, dice en Génesis 33, 18 al 20. En la actualidad, los árabes la llaman Nablú. Allí descansaban los huesos de José cuando los israelitas los trajeron del cautiverio de Egipto. Los pobladores de Samaria no eran judíos genuinos. El versículo 9 dice, insúe una larga historia acerca de las malas relaciones que habían prevalecido entre judíos y samarios a lo largo de los siglos. Samaria estaba poblado por un poco de judíos de las tribus del norte y una mezcla de extranjeros. Cuando los 10 tribus fueron llevadas cautivas 700 años antes de Cristo, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Lacud y de Abá y de Amat y Safarín. Ahí está en Reyes, lo estoy leyendo rápido, pero ahí dice todo esto, en lugar de los hijos de Israel. Y vamos a leerlo si quieren, tenemos tiempo. Esta es la historia y es parte de la Biblia y es bonito también leerlo porque vemos cómo viene eso de atrás, ¿verdad? Aquí está en Segunda de Reyes, dice el 24, dice, vamos a leer. Y trajo, dice el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cután, de Abán y de Amat y de Sefarbaim, y lo puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Hoy entienden por qué había ese como choque, ¿verdad? De razas. Y pastor, me pone Esdras 4 del 2 al 11, por favor. Esdras 4 del 2 a 11 dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y les dijeron, edifiquemos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecieron sacrificios desde los días de Esar, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Dice, Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro,
rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para no edificar. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para destruir sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reino de Darío, rey de Persia. Y dice, y el reino de Asuero en el principio de su reinado escribieron acusándolos contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en día de Artajerje escribieron Bislán, Mitridad, Tabel y los demás compañeros suyos y Artajerje, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rabud, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén, el rey de Artajerje. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech y de Babilonia, de Susa, esto es elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar trastornó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y los demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta esta otra es la carta que enviaron. Y el rey Artajerje, su siervo del otro lado del río, te saludan. Hasta ahí creo que vamos a llegar. Ven como a veces, aquí había una oposición, ¿no? Y a veces hay oposiciones. En las cosas del Señor siempre se van a ver oposiciones. Yo estaba viendo de que allí dice, ¿cómo se llama? Que aquí en esta parte donde dice, los adversarios detienen la obra. Siempre el enemigo va a tratar de detener la obra por de muchas maneras. Va a hacer todo. El enemigo a eso ha venido, a estorbar la obra del Señor. Y van a ver, todo el tiempo va a haber tropiezos. Si no estamos bien parados en las cosas del Señor, el enemigo es más débil que el Señor, pero más fuerte que nosotros. Entonces, pero como nosotros no estamos por nuestra fuerza, sino que por la del Señor, pero tenemos que recordar que la obra del Señor se va a hacer, pero también no tenemos que ignorar que las artimañas del enemigo son reales. Y cuando son para las cosas del Señor, ese es el trabajo de él. Él no tiene otro oficio, sino que estorbar la obra del Señor, ¿verdad? Así es que dice, los samaritanos estuvieron en contra de la reconstrucción de Jerusalén. 600 años antes de Cristo, los dos tribus del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia. Pero después de los 700 años de cautiverio babilónico, los judíos volvieron a empezar a reconstruir los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Los samaritanos ofrecieron ayudarlos, pero era solo una trampa. Miren cómo esa trampa viene siempre del enemigo, las trampas que el enemigo usa a la gente, así como Dios usa a sus hijos, ¿verdad? También el enemigo usa a sus siervos, también a los hijos de él, porque él no va a venir a pelear en persona, pero usa a los seres que son débiles y están dispuestos a servirle a él, a veces que ni lo saben, pero sirven. Era una trampa por lo cual los judíos lo rechazaron inadecuados, así una interminable lucha y mala relación entre las dos comunidades, y esto está en Nehemías 6. El templo del monte Gerizim, finalmente, los samaritanos también consiguieron
permiso del rey persa para reconstruir el templo en el monte Gerizim y decían que ese era el lugar establecido por Moisés para adorar a Dios. Esto sirvió para ahondar más a la diferencia étnica religiosa de los dos pueblos. Los samaritanos aceptaban el Pentateuco, pero rechazaban los escritos de los profetas y todas las tradiciones de los judíos. La mala reputación de los samaritanos, según versiones judías, Samaria y Galilea eran los lugares en los cuales se refugiaban los criminales que habían de Judea. Esta diferencia que había empezando desde los días en que los dos reinados se dividieron en tiempos de Roboam, fueron agudizados cada vez más, hasta el punto en que los de Judea tenían un concepto muy pobre de sus vecinos del norte. Ok, hasta aquí vamos a llegar en esta parte de, esto es historia de lo referente bueno, no es, bueno, es historia, pero es del Antiguo Testamento, todo lo que hemos leído. Y mañana vamos a seguir con la parte de la página 157, nos vamos a quedar en el impacto de sus problemas morales. Siempre es del tema de, aquí se ha amplificado lo de la samaritana. El tema dice el impacto de sus problemas morales y está en el 4 del 13 al 18. El tema del agua capta su atención y ahí vamos a seguir en ese tema. Pero en sí la explicación de todo esto que hemos leído de las divisiones, de las rencillas, eso es siempre va a seguir y siempre seguirá. Pero los planes del Señor no se van a detener y lo bueno sería que fuéramos nosotros elementos importantes para la obra del Señor, que pudiéramos estar allí incluidos en servir al Señor de una u otra manera para el servicio que Él quiera o el don que Él nos quiera regalar, o el don que nosotros le pidamos querer trabajar. Yo creo que estamos en tiempos, se oye esto como tal vez muy recurrido decirlo, pero los tiempos vienen cada vez más malos y nosotros dice que los que somos adoradores en verdad, de verdad debemos de hacerlo en espíritu, en verdad, lo que el Señor dijo, que ya no serían ahí, sino que los que adoremos en espíritu y en verdad. Hoy somos nosotros, aquí a este otro lado del continente y en todo el mundo entero. Sé que Dios tiene sus escogidos para poner nuestras habilidades, nuestra fuerza, todo lo que Él mismo nos ha dado a su servicio para que esta obra siga creciendo. Y en su soberanía sabemos que el Señor va a terminar la obra, porque yo le decía a no sé quién de mis hijos le estaba diciendo de que qué bonito saber que estamos al lado del que ya ganó, que fuera algo tremendo, que estuviéramos creyendo en un Dios que no sabemos cuál fue el final, pero nosotros estamos confiados en la victoria del Señor, porque imagínate, tuviéramos una Biblia, pero no supiéramos el final de ese término y que solo por fe estuviéramos creyendo, pero que no tuviéramos... Nosotros ya sabemos cuál va a ser el final. Eso es lo más hermoso de la palabra, que nosotros sabemos qué nos espera. No estamos, como dicen, caminando en blanco, en el abismo. Nosotros sabemos en quién hemos confiado, que Dios es el que va al final a ganar, que vamos a estar con Él, que la obra, que lo poquito o mucho que hagamos, lo que Él nos pueda dar, que lo hagamos con esmero y con amor a Él.
para que el día que estemos con Él nos podamos gozar y las coronas que nos dé las podamos tirar a sus pies, que todo el amor que Él nos dio en esa cruz, nosotros podamos ser merecedores y andar en alto su nombre como hijos de Él. No solo decir que somos cristianos, entre comillas, o nos llaman evangélicos o religiosos, o como nos quiera llamar el mundo. El nombre no importa, sino que lo que importa es lo que nosotros vivamos y la intimidad que tengamos. Y entre más intimidad tengamos con ese Dios fiel y verdadero, el que no se mueve, el que se juró por Él mismo, como dice su palabra, que todo esto lo hizo por la promesa del mismo, amarnos, salvarnos, llevarnos a la eternidad con Él, que Él es fiel y verdadero y que todas sus promesas son reales, que su palabra es real. ¿Cómo no quererle dar un poquito de nuestra energía que aún es de Él mismo, nuestra vida? Ahorita nosotros estamos aquí respirando y nuestro corazón palpita y nuestro cerebro está pensando simplemente por su misericordia, porque solamente un paro cardíaco y ahí terminamos, ¿verdad? Entonces, cada día que nos llenamos de esa fe, que chupemos la palabra como cuando uno tiene sed de algo, con una gran gana de alimentarnos, porque solo su palabra nos sostiene en este mundo. Hoy decía, yo sentía que estaba como cuando uno va en un barco y las olas son altas y el barco es chiquito, pero las olas son bien altas, pero si estamos en el barco del Señor, estamos seguros. Yo les decía y les comentaba, y no sé si lo mandé en Messenger, pero que todos vamos a tener todos los días aflicciones. Hoy me vino a mí lo de mi abogado y las noticias no son buenas, pues en la humanidad pero yo le decía al Señor, debo de confiar en ti, estoy en tu barca y aunque las olas sean grandes, si voy con Él, vamos con Él, estamos seguros, porque las tormentas van a venir, los retos van a venir, las angustias van a venir. Y solo me acuerdo de alguien que dijo de que cuando en esta vida estemos siendo perseguidos, no como los de antes, ¿verdad? Pero ahora es como presión como espiritual o acusados, entonces somos bienaventurados porque estamos por el buen camino. No quiere decir que por eso todo el tiempo vamos a estar, tal vez Dios nos va a dar tiempo de refrigerio, pero debemos de estar vigilantes en todas las áreas de nuestra vida, no estar, como dicen, no bajar la guardia, porque no nos podemos enfriar, tenemos que estar fuertes, enriquecidos de su palabra para que cualquier tribulación haya una palabra de consuelo. Dios nos tiene una palabra para todo lo que nos pasa día con día y el Espíritu Santo ahí va y nos la da y ahí venimos nosotros y la agarramos. El Espíritu Santo es tan lindo que cada vez que tenemos una circunstancia, ¡pum!, una palabra de aliento. Aquí va. El Señor nos provee para que sigamos confiando en Él, parándonos en la roca que es Él, y así vengan turbulencias, vengan aguijones, porque uno puede discernir cuando totalmente son ataques del enemigo. El enemigo nos odia. Yo siento que nos odia con más cuando hablamos de Él o cuando Él sabe que, o huele que el Señor tiene promesas para nosotros y que nosotros vamos a ser instrumentos para su obra. Él nos odia y creámoslo así, porque a veces uno cree que tal vez el diablo está ya por dormir. No. Así como está el Señor que no duerme cuidándonos, pero también Satanás dice que sus acechanzas son todos los días. Él está buscando a quien acechar. Y el que se duerme,
Y aunque seamos hijos, Él golpea, y saben que lo que golpea más es el ámbito de la mente. Él es astuto para de pronto ponerlo a usted mismo en contra de un hermano, a sentirse usted defraudado o culpable. Él es astuto, pero nosotros tenemos que ser astutos, como dice, mansos como la paloma, astutos como la serpiente. El Señor nos dice que seamos así, y nosotros debemos de saber identificar las acechanzas del enemigo para estar nosotros parados y no darle permiso a que nos estropee nuestra mente, porque Él tiene poder, como les dije, no es poderoso como Dios, pero tiene poder para molestar nuestro psique, nuestra mente. Hay hasta enfermedades que se dan por ataques, entonces, pero sabemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos un Dios de poder, pero el Señor quiere que también tenemos, dice el Señor, como soldados, vigilantes, y no dejar que el enemigo haga nido en nuestra cabeza con los pensamientos que vienen, porque no hay que permitírselo. Así es que hasta aquí llego, pastor. Si alguien quiere decir algo o algo más quieren agregar, ya van a ser las 9 y vamos a hacer en dos bloques. Mañana será la otra parte. Así es que si alguien quiere agregar más o decirme algo o compartir algo, aquí estamos. Amén. La experiencia personal y la evangelización es el tema central de este estudio, y realmente la mayoría de las veces se desvía del tema el poner lo personal sobre lo esencial. O sea, si la samaritana si hubiese dedicado toda su vida a decirle, me contó lo que yo había hecho, me contó lo que era hecho, es muy fácil que se hubiese convertido en una idolatría. Y eso es muy importante que nosotros podamos, después que hagamos el estudio, siempre podamos hacer el discernimiento de que es un hilo muy fácil cuando de algo personal nosotros podemos hacer una teología que se convierta en una idolatría. Entonces, nuestro testimonio personal es muy importante, pero siempre tiene que llevarnos a Jesús. Fíjense que después, los que habían venido por la samaritana dijeron, no creemos por lo que vos nos dijiste, creemos por lo que Él nos dijo. Juan lo llevaba a Jesús, no hagan lo que yo diga, hagan lo que Él les diga. María en la boda de Caná le dice, no, hagan todo lo que Él les diga. Esa es la mejor manera que nosotros podemos tener. Hoy temprano yo sin haber leído el libro, yo les mandé una foto que decía, si mi vida fuera la única evidencia de que Cristo está vivo, ¿alguien estaría convencido? El signo de pregunta. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio. El hombre a través de la historia es muy fácil que caiga en idolatría. Es decir, en una iglesia pasa algo y todos queremos copiar lo que pasó en esa iglesia. ¿Qué es eso? Idolatría. Porque el Señor se manifiesta como Él quiere. Y yo le decía a Meli hoy o ayer, le decía, es tan evidente cuando el hombre quiere hacer de algo que se supone que es una experiencia de Dios y quiere repetirla igual en todos lados, eso nunca más se repite. ¿Y qué es lo que pasa a ser? Pasa a ser una idolatría o pasa a ser una religión. En el Nuevo Testamento hay un momento de los apóstoles que es único y el más poderoso. Es el día de Pentecostés. Es el día de Pentecostés. Sin embargo, nunca más, desde Hechos 3 hasta Apocalipsis, nunca más ninguno de los apóstoles dijeron que volvieron a esa casa a orar a ver si venía ese fuego para hablar en lengua y para hablar de esa manera. Nunca más volvieron a tratar de tener esa experiencia de Pentecostés otra vez. Porque el Espíritu Santo es activo, no es estático, es dinámico. Entonces siempre está haciendo las cosas nuevas.
Por eso este tema es muy importante para que lo aprendamos y lo aprendamos fuertemente en esa dirección. Dios utiliza nuestra experiencia personal para evangelizar a otros y es así. Es bueno que usted tenga un testimonio, como decía Ilvea al comienzo. Si usted no le conoce, no puede hablar de él. Ayer lo decía Osman también, de la teología, que es el estudio de Dios. Si nosotros no conocemos al Dios que nosotros tenemos, hablaba de la doxología, si nosotros no conocemos al Dios, ¿cómo podemos hablar de Él? Pero siempre, siempre el Dios verdadero nos lleva a una convicción. Enseñen todo lo que yo les he enseñado. Enseñen todo lo que yo les he enseñado. Y esa es la mejor forma de dar ese testimonio. Y eso es muy importante. Claro que muchas veces en nuestra vida, muchas veces nos va a servir la experiencia de decir, a mí me pasó, yo lo experimenté, y dar de nuevo el testimonio. Y dar el testimonio de cómo Dios te encontró y cómo Dios nos cambió. Muchas veces nos va a pasar. Ahora nosotros no podemos hacer de eso una manera. Yo he escuchado mucha gente que solamente se la pasan predicando, vienen a Estados Unidos y se le predican en 5 iglesias cada domingo buscando fondos y dicen la misma historia. Me llevó allá, me encontré con el diablo, estaba sentado, me saltó, yo era alcohólico, todo. Y siempre están hablando de ellos mismos y de lo que Dios hizo en ellos, pero no es esa la manera. Hay veces que sí sirve, pero no para hacerlo de algo como si fuese 2 más 2. Yo cuando estudiaba en el seminario católico, nos hacían ir a todas las iglesias y decir cómo Dios nos había llamado. ¿Y saben qué? La primera vez cuando decían, bueno, a ver Luis, pasa, ¿cómo te llamó? Y bueno, me llamó, 2 palabras te salían. A las 100 veces que lo decía, ya tenías un libro. No, me llamó, estaba abajo de la higuera, caminé 4 pasos hacia la izquierda, me doblé hacia la derecha, vi la luna que estaba saliendo, el sol resplandeció, un rayo cayó sobre mí. Y al otro domingo, cuando lo tenía que decir, no, ya me lo sabía mejor, le agregaba rayo, nube, luces, trueno, y así, haces toda una historia que no pasó, pero no estás hablando de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que saber compensar eso. Y por eso es tan importante. Si nosotros no tuviésemos la Biblia, si no tuviésemos acceso a la Biblia, solamente nos tuviésemos a nosotros, nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hablar de Jesús, reflejaría que Jesús nos transformó, y eso es la experiencia personal en la transformación. Gracias, hermana Ilvea, que la paz del Señor esté con ustedes, iglesia. Nos vamos a encontrar mañana, todavía falta bastante de este capítulo, así que nos vamos a encontrar mañana a 7:30 para ver esta segunda parte, y la próxima semana le toca a Tomás, y vamos a continuar aprendiendo de este libro punto por punto. Gracias, hermano Ilvea, la paz del Señor para vos y la familia y los hermanos que están conectados. Amén, pastor, bendiciones, hermanos, feliz noche. Amén. Buenas noches, gracias hermano Ilvea por todo. Amén.